Queridos alumnos, queridos amigos, hoy voy a dar una clase breve sobre Platón. Platón para estudiantes, para que podáis rendir un examen en cualquier momento, en cualquier universidad. He corregido muchos exámenes en mi vida de alumnos, unos que se presentaban como libres y otros que habían tenido profesores que les habían dado clase. A veces veías que habían estudiado muchísimo, pero confundían los conceptos. Cometían errores de concepto, porque se equivocaban al dirigir sus conocimientos. Voy a intentar que no os confundáis y que sigáis el camino correcto para saber de qué hablaba Platón cuando hablaba, cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus intenciones y qué es lo que pretendía. Por lo tanto, me gustaría que aprendierais dos cosas, que las tuvierais muy claras. Dos cosas. Una, aquello de lo que él está hablando. Y segundo, aquellos oponentes, o enemigos si queréis, intelectuales, que él tenía siempre presente para intentar convencerles o para intentar rechazarles, que eran los sofistas. Primero, para que no os confundáis, para que no os confundáis en saber de qué hablaba Platón cuando hablaba, tenéis que imaginaros, hacer un esfuerzo, porque en filosofía hay que hacer siempre un esfuerzo, a veces serio, profundo. Hacer un esfuerzo e imaginaros cuatro conjuntos. Vosotros que habéis estudiado la teoría de conjuntos, cuatro conjuntos con diversos elementos, pero todos los elementos de un conjunto coinciden porque tienen las mismas características. Primero, vamos a imaginarnos el conjunto de la mente. Imaginaros todo un campo de fútbol multiplicado por muchísimas unidades y un campo enorme, enorme, enorme. Y allí hay muchos elementos. Ese campo, que es el de nuestra mente, sería el primero. Y allí hay muchísimos elementos. Y los elementos son los conceptos, las representaciones, los dibujos, aquello que nosotros tenemos en nuestra mente. Bien, por lo tanto, un concepto con un campo o un conjunto con montones de elementos, muchos elementos. Segundo campo. El segundo campo va a ser el campo de los objetos que nosotros podemos ver. Todos esos objetos que nosotros podemos percibir, oler, tocar. Los objetos que se llaman objetos sensibles. Por lo tanto, un conjunto que está compuesto por objetos que son los objetos sensibles, que se pueden tocar. Tercer conjunto sería el conjunto de las palabras, el conjunto que nosotros utilizamos, el conjunto de todos los términos que nosotros expresamos. Ahora, antes de hablar del cuarto conjunto, pensar si existe una coincidencia entre todos los elementos de cada uno de los conjuntos. Es decir, si al conjunto de los seres sensibles les corresponde una imagen o una fotografía en nuestra mente, o si a todas las representaciones que nosotros tenemos en nuestra mente les corresponde un objeto. Es decir, si hay una relación bioquímica entre ellos dos. Y después también entre las palabras. Si las palabras expresan perfectamente algunos de los elementos del conjunto sensible o si expresan también las representaciones, los dibujos que tenemos en nuestra mente. Veréis que no hay una coincidencia absoluta. Ahí ya hay un problema. Ese problema lo va a tratar Platón. Ya hay un problema. No hay una coincidencia exacta. Y esto va a crear muchos problemas, muchas discusiones y muchas preocupaciones. Y después existiría otro conjunto
que es como una hipótesis, y ahí es donde Platón es creador. Platón era un filósofo que configuró un mundo, configuró una filosofía, configuró una forma de ser. Y ahí está su creatividad y ahí está su grandeza. Y este conjunto es el conjunto de las verdaderas realidades, según él. Y es un conjunto que tiene que existir, aunque nosotros no lo podamos ver, no lo podamos comprobar, tiene que existir, porque si no existiera, pasarían muchas cosas. Es decir, no podríamos explicar muchas cosas que, admitiéndolo, podemos explicar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que ese conjunto, ese mundo, que él le va a llamar el mundo de las ideas, el mundo de las realidades auténticas, ese mundo es una hipótesis. Y Platón va a pasar prácticamente toda su vida intentando demostrar que ese mundo existe. Y que además es el mundo de las verdaderas realidades, ese mundo que a veces se llama el mundo de las ideas, el mundo de las formas o el mundo de las auténticas realidades. ¿Por qué? Porque el mundo sensible, del que hemos hablado, que son los objetos, está compuesto por los objetos que son sensibles y se pueden percibir, se pueden tocar, se pueden oler, se pueden ver. Esos no son verdaderas realidades. Porque el tema fundamental aquí en estos 4 conjuntos que se están jugando entre ellos, que se están mirando, que tienen como una especie de copias los unos con los otros. Hay unas ciertas relaciones, aunque ya os he dicho que quizás no hay una identidad, una relación unívoca, de que a cada uno de los objetos del uno le corresponde un objeto y solo uno de los otros. Bien, este mundo de los objetos sensibles no puede ser un mundo real. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de realidades? ¿Qué tipo de realidad? ¿Qué tipo de entidad? ¿Qué cantidad de realidad tienen cada uno de los elementos de cada uno de los conjuntos? Este es el problema fundamental. Vamos a ver, ahora ya tenemos los 4 conjuntos. 4 conjuntos que son el mundo sensible, el mundo inteligible, el mundo de la inteligencia, mejor dicho, el mundo de los conceptos, el mundo de las ideas y el mundo de los términos o palabras. Platón va a utilizar unos cuantos argumentos para demostrar que ese mundo de las ideas existe. Y que ese mundo de las ideas es el mundo de la realidad. Si esto lo puede demostrar, esa hipótesis, si se confirma o se da por hecha, resultará que podemos explicar muchísimas cosas. Podremos explicar el conocimiento, cómo es el conocimiento, sobre todo el conocimiento científico. Podremos explicar también cómo son los seres humanos y qué cantidad tienen de realidad. Podemos también hablar de la ética, de la moral y las explicaciones de la política y todo este tipo de cosas. Quiero que sepáis también a quién se dirigía Platón cuando escribía. ¿Qué es lo que pretendía? Bueno, lo que pretendía seguramente era jerarquizar el mundo. Lo que pretendía seguramente era organizar el mundo, porque él tenía unas intuiciones impresionantes, y era la intuición de lo perfecto. Lo perfecto existe. Él percibía que lo perfecto existe, y que el mundo tiene que estar organizado. No admitía, no soportaba el desorden, y no soportaba el que no hubiera una organización. Bien, pues, ¿a quiénes se dirige? Se dirige a los que se llamaban los sofistas. Los sofistas. Porque los sofistas defendían unas teorías que echarían por tierra este tipo de pensamientos, este tipo de visión de Platón,
¿Qué decían los sofistas? Las ideas de los sofistas las podemos resumir en 3 puntos fundamentales. La primera es un escepticismo con respecto a los dioses y a todo lo que se refiere a los dioses. Es decir, un escepticismo con respecto a aquellas entidades que pueda haber, que son entidades eternas, permanentes y realidades de otro mundo. ¿Por qué? Porque decían que la vida es muy breve y que además, para que nosotros nos podamos dedicar a pensar en los dioses, y además los dioses tienen muchas ocupaciones, no se van a ocupar de nosotros. La segunda teoría era, el segundo punto es una teoría humana con respecto a las cosas de la ética y de la política. Es decir, una teoría humana quiere decir que nosotros somos la medida de todas las cosas y que nosotros decidimos lo que es bueno y lo que es malo. Y el bien no tiene un lugar en otro mundo, en ese mundo de las ideas. El bien no tiene allí un lugar ni está allí permanentemente quieto mirando y contemplando todo lo demás. No, el bien y el mal lo decidimos nosotros. Y nosotros decidimos lo que son las leyes, las normas, las reglas, y nosotros decidimos dónde está el bien y el mal. Y la tercera teoría de los sofistas es que hay una convención, una teoría convencional con respecto al Estado y a la política y a la sociedad. Es decir, nosotros vamos a convenir cuál es la forma mejor de gobierno. Nosotros vamos a convenir cuáles son las leyes mejores, pero no vamos a esperar y ni vamos a recibir como una especie de naturaleza, de decir, no, es que esto por naturaleza es bueno, esto por naturaleza, por la fisis, es bueno. No, esto es bueno porque nosotros lo decidimos, esta forma de política, y puede ser una forma aristocrática o puede ser una forma democrática. Bien, los sofistas tenían estas 3 ideas fundamentales, y estas 3 ideas fundamentales eran perniciosas para las enseñanzas y para el pensamiento de Platón. Por eso Platón intenta rechazar continuamente estas ideas y siempre tiene ese pensamiento a estos señores como los señores que le están poniendo objeciones, sobre todo algunos de ellos, como Protágoras o Gorgias. Bien, sigamos. De estos 4 conjuntos, vamos a ver cuál de ellos sería el más importante. El más importante desde el punto de vista del método. Para intentar iniciar a aprender. Evidentemente, el más importante es el mundo, ese conjunto que está lleno de representaciones. Es decir, nuestra mente. ¿Qué le pasa a nuestra mente? ¿De dónde procede todo aquello que tiene nuestra mente? Porque en nuestra mente, vosotros tendréis muchas representaciones. Vosotros tenéis la representación de la calle que pasa por delante de vuestra casa. Vosotros tenéis la representación de los árboles que hay en la calle que pasa delante de vuestra casa. Vosotros tendréis la representación de calles de Madrid, o calles de Barcelona, o calles de Valencia. Bien, tenéis esas representaciones. Pero tenéis también la representación, el concepto de lo que es el valor, de lo que es el coraje. ¿Sabéis lo que es el coraje? ¿Cómo lo representáis? Bien, pensadlo. ¿Cómo nos representamos nosotros este tipo de realidades? Y sobre todo, ¿qué tipo de realidad tiene eso que yo tengo en mi mente? ¿Es una ficción o es una realidad profunda? Bien, una vez que nosotros ya tenemos esas realidades, nos preguntamos, ¿de dónde proceden este tipo de conceptos, este tipo de dibujos? Yo me estoy dibujando cómo es la amistad. Bien, cómo es el amor, o cómo es la maternidad. Me lo estoy representando, o me estoy representando cómo es el río Ebro. Bien,
¿De dónde procede esa representación? ¿Es posible tener representaciones sin que exista el objeto que las ha producido? Platón diría que no. Aquí es donde viene ahora el juego. Y aquí es donde vienen las demostraciones o los argumentos para demostrar que el mundo de las ideas, ese mundo de realidades, que son las verdaderas realidades y que son inmutables y que no cambian y que están separadas de todo lo demás y que son objetos permanentes. Esas realidades, esos objetos son los que nos han causado a nosotros, los que nos han producido imágenes en nuestra mente, en nuestra cabeza. O pueden ser creaciones nuestras. Aquí es donde está el tema. Esas realidades o esos dibujos que tenemos en nuestra cabeza necesariamente tienen que proceder de unas realidades o nuestra mente es capaz de producir algo nuevo. Este es el tema del idealismo. Este es el tema del idealismo. Nosotros podemos producir ideas sin que tenga un objeto que las sustente o no. Y si esas ideas que nosotros tenemos en nuestra mente, que no tienen un objeto que las sustente, o si lo tienen, ¿cómo es? ¿Y cómo se relacionan? Platón empieza diciendo, nosotros, los seres humanos, tenemos en nuestra mente representaciones, ideas, que no son procedentes o que no proceden del mundo sensible, no proceden de nuestros sentidos. Porque la fuente de nuestros sentidos no puede producir ese tipo de imágenes y de realidades porque no existen aquí en este mundo. Por ejemplo, las figuras geométricas perfectas. Una figura geométrica perfecta nosotros podemos imaginar y la tenemos en nuestra cabeza. El modelo de figura geométrica perfecta. Es decir, el ángulo recto, perfecto. No tiene ningún tipo de imperfección. Perfecto. La línea recta, perfecta. Que no existe en este mundo. Y que si nosotros empezamos un ángulo de una casa y empezamos a medirlo, seguro que encontraremos imperfecciones. Entonces, Platón dice, si no existen en este mundo los objetos perfectos, geométricos, las figuras geométricas perfectas, ¿cómo es que las tenemos en nuestra mente? Tienen que existir en algún otro lugar que son ese lugar, esas figuras perfectas, las que han reproducido en nuestra cabeza esa imagen. Por lo tanto, nosotros no solo existen, sino que nosotros además las hemos contemplado, que es otro paso más dentro de todo este mundo y dentro de esta configuración de Platón. Segundo argumento, no solo las figuras geométricas perfectas, sino también los grados de perfección. Los grados de perfección. Nosotros tenemos en nuestra mente la idea de lo que es una flor, una rosa perfecta, o lo que es una figura perfecta humana. Perfecta. El Miguel Ángel era perfecto. O una figura de una mujer bellísima. Bien, esas imágenes perfectas, si nosotros empezamos a contemplar y mirar, a lo mejor ni siquiera estas mujeres que se pasean tan bellas, encontraríamos seguramente algunos defectos. Si nosotros tenemos en nuestra mente las ideas de belleza, los grados de perfección y de belleza, y eso no lo hemos podido adquirir en este mundo, tiene que haber otro mundo de donde procede. Por lo tanto, existe ese otro mundo de donde proceden este tipo de cuestiones. Otro argumento. En un momento, Sócrates, que es el personaje que interviene siempre en los diálogos de Platón, como vosotros ya sabéis, Sócrates dice, vosotros no os creéis que los seres humanos ya tenemos ciertos conocimientos que hemos
adquirido, que los traemos de otro mundo, pues si no lo aceptáis, vais a ver. Vamos a traer a un esclavo en el Menón, vamos a traer un esclavo de Menón, y este esclavo, veréis cómo sabe geometría, sabe matemáticas, y no las ha estudiado nunca. Y en efecto, le empiezan a hacer unas preguntas muy adecuadas, y él va deduciendo, si este ángulo tiene tantos grados, este otro, que es complementario, tendrá tantos. Y empieza a ir descubriendo, y va deduciendo. Y entonces, de eso, Sócrates saca la conclusión de que si el Menón, el esclavo del Menón, sabe matemáticas y no las ha estudiado en este mundo, tiene que haber otro mundo en el que las ha contemplado y por eso las sabe. Por lo tanto, ese otro mundo existe. Bien, por tanto, ya tenemos aquí tres argumentos muy serios, muy profundos. Después, utiliza algunos más. Uno de ellos es muy interesante, que es lo que se llama la línea dividida. En un momento, Platón dice, atended, imaginaros una línea recta, y está dividida en dos partes, desiguales. Y cada una de esas partes está dividida en otras dos. De tal manera que la línea estaría dividida en 4 partes, pero 2 de ellas son más importantes. A, B, B, C. Bien, pues entre A y B vamos a hacer otra división. Y entre B y C, otra división. Desde A hasta B representa un mundo, representa un conjunto. Ese conjunto que nosotros hemos dicho que es el conjunto de las representaciones mentales. Y desde la B a la C hay otro conjunto que es el conjunto del mundo de las ideas, del mundo de las realidades. Cada uno de esos dos mundos va a estar dividido también. Y entonces empieza diciendo, y aquí está el símil, porque él los utilizaba muy bien, utilizaba muy bien estos símiles y estas comparaciones. Las utiliza mucho. Imaginaros vosotros que una de estas secciones de la recta es el mundo, representa el mundo sensible. Ahí vamos a ver que hay 2 tipos de realidades también. Nosotros podemos ver un cerezo con el tronco, con las ramas, y podemos ver la imagen del cerezo en un estanque que hay al lado. Está la imagen del cerezo representada y luego está el cerezo. Imaginaos vosotros que unas personas estuvieran contemplando siempre el lago y no pudieran contemplar el cerezo. Pensarían que la realidad es esa. Lo representado, el cerezo representado en el lago, es decir, la imagen del cerezo. Esa imagen está allí representada en el lago y nos parecería que es la realidad. Incluso veríamos las cerezas y veríamos cómo se mueven y pensaríamos que esa es la auténtica realidad. Pero si un día nos giramos, pudiéramos girarnos y contemplar el cerezo de verdad, nos quedaríamos asombrados. No tiene mucho que ver lo que es el cerezo de verdad y lo que es la imagen que hay reflejada en el lago. Esa misma situación que hemos vivido de descubrir una realidad mejor, superior, es la misma situación tendríamos si pudiéramos pasar de la sección B, C a la sección BA. Es decir, si nosotros pudiéramos contemplar ese mundo de las realidades que están en otro lugar, que son las realidades perfectas. Las realidades perfectas, quiero decir, las realidades donde está el caballo perfecto, la idea de caballo perfecto y la idea de justicia perfecta. Perfecta. Bien, ¿qué pasaría? Que si nosotros pudiéramos contemplar aquello nos quedaríamos asombrados. La misma situación que ha pasado desde la imagen del cerezo reflejada en el lago a el cerezo de verdad. Veríamos esa realidad de las ideas y nos quedaríamos asombrados.
Bueno, pues Nietzsche dice, esto sucede, existe, Nietzsche, Platón dice, esto sucede porque está aquel mundo allí y luego está el mundo reflejado en el mundo de los objetos sensibles. Dentro de ese mundo inteligible, ese mundo de las realidades supremas, está dividido también en dos partes. Una sería el mundo de las entidades matemáticas, que las tenemos en nuestra mente y que las vamos a través de ellas por medio de una dialéctica, de esa dialéctica de ir intentando buscar cuáles son las esencias de los objetos. Por medio de eso y utilizando las matemáticas llegaríamos a las realidades del mundo de las ideas, del mundo de las auténticas realidades. Ese mundo que está allí. Bien, ese mundo para él es decisivo, es impresionante. Es un mundo que nosotros nos podemos imaginar porque el que conocemos aquí es una sombra de aquel. Y cuando vemos este mundo, lo que hace es provocarnos y llevarnos al otro. Si es que efectivamente tenemos la mente clara para poder contemplar aquello. ¿Qué sucede entonces? Pues mirad, que sucede que el mundo de nuestro pensamiento, ese conjunto de objetos, ese conjunto, mejor, de conceptos, de representaciones, de dibujos, está relacionado, por una parte, con el mundo de las entidades concretas y singulares, y con otro aspecto, con otra parte, está relacionado con ese otro mundo de las verdades absolutas. Con lo cual, nosotros nos encontramos aquí como en medio de dos realidades fundamentales. Y esa es la grandeza del ser humano. Esa es la grandeza del hombre. El hombre es un ser, porque claro, dentro de ese conjunto de los seres concretos, singulares y concretos, hay unos seres, hay unos elementos que son un poco diferentes. Y es el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un aspecto singular, concreto, que se puede efectivamente percibir con los sentidos. Y luego hay otra realidad, que es una realidad que no procede y que es espiritual o inmaterial. Y esa realidad procede de otro lugar, que es lo que le llamaba alma. Por lo tanto, el ser humano, que es el que conoce y que estamos haciendo todo este tipo de cosas, y ahí hay una complejidad muy grande, ese ser humano es el que está conociendo y el que está decidiendo y el que está informando y el que está conformando el mundo. Y él es también un objeto de ese mundo. ¿Cómo se hace esto? Complejo. Siendo objeto de ese mundo, ¿cómo te sales de todo ese mundo? ¿Cómo te sales de todos estos conjuntos para poder contemplarlos y poder hablar de ellos? Platón cree que es posible y que de verdad existe. Bien, por lo tanto, en ese mundo se da lo que se llama el conocimiento. Nosotros conocemos cosas. ¿Pero de dónde procede el conocimiento? ¿El conocimiento procede de los objetos, de las sensibilidades, de las realidades que nosotros recibimos? No. Eso que hay ahí, cuando yo veo un caballo, ese caballo lo único que hace es recordarme. No es una causa, sino que es una especie de modo de hacerme recordar. No es una causa, no es la causa de que yo tenga la imagen del caballo en mi cabeza, sino que es una ocasión para que yo vea el caballo de verdad. La idea de caballo, el caballo inmutable,
quieto, permanente. Ese caballo que es la idea, que está allá y que no puede cambiar, porque si cambiara no sería verdadera realidad. Decía Platón, que estaba inspirado en este sentido en otro filósofo que se llamaba Parménides, que decía: lo que es no puede dejar de ser. Bien, por lo tanto, como este caballo sí que puede dejar de ser y deja de ser, entonces tiene que haber una realidad más arriba, que es la que no deja, la que no cambia. Y esa realidad sería la idea de caballo, o la idea de justicia, o la idea de coraje y de fuerza, o la idea de amor. Bien, que está allá. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, esos conceptos que tenemos en nuestra cabeza, proceden de que una entidad nuestra, una parte nuestra, que sería el alma, y que no tienen mucho que ver con el cuerpo, porque se han unido para vivir, hacer un viaje, esa parte ha vivido en ese otro mundo, en el mundo de las realidades, en el mundo de los objetos permanentes, quietos. Ha vivido en ese mundo, y ese mundo conserva, de ese mundo conserva en su memoria todo lo que ha vivido. Y por lo tanto, cuando ve un caballo, ese caballo es la ocasión para contemplar el verdadero caballo. Por lo tanto, existen varias formas de conocer. Existe una forma de conocer que sería la mera opinión. ¿Por qué? Pues porque no tengo unos objetos. Es lo que sustenta ese conocimiento. No son objetos permanentes. Y yo no puedo decir, este ser, esto que tengo por aquí, esto es, porque ya ha dejado de ser. Y por lo tanto no puedo afirmar una realidad, no puedo hacer una definición. Y esto Sócrates, Platón, lo estudiaron muy bien, lo que son las definiciones. Vamos a llegar a una definición. Y esa definición consistiría en definir lo que es la esencia, las cualidades permanentes de ese ser, de eso que estamos hablando. Por ejemplo, lo que es el coraje o la justicia. Y eso no puede dejar de ser, tiene que ser siempre así. Bien, Platón tiene una sensibilidad especial por lo permanente, por lo quieto, por lo estático, por lo perfecto, por lo regular, por lo que ya está establecido. Y por lo tanto, no hay posibilidad de discusión. Las cosas son así. Bien, en ese mundo que ha descrito, en ese mundo hay unas jerarquías muy claras. Y esas jerarquías muy claras que existen allí están dominadas por la idea del bien. La idea del bien es la que domina todo lo demás. Es la que, como aquí está el sol, en este mundo está el sol, porque siempre va haciendo unas comparaciones, un símil entre lo que sucede aquí y lo que sucede allá. Bien, pues eso que hay allá, eso es el mundo jerarquizado, con el bien, como aquí estaría el sol, que es el que ilumina, el que nos da la verdad, el que nos abre los ojos. Bien, por tanto, Platón está hablando de todos estos conjuntos, cómo se conjugan, cómo juegan, cómo se participan. Por ejemplo, claro, ¿qué tipo de participación tiene el conjunto de los seres concretos, singulares, con el conjunto de las otras realidades, de las realidades con el conjunto de las ideas? ¿Qué relación tienen? Pues tienen una relación de participación. La realidad que aquí tiene un caballo, es una realidad participativa, es decir, participa del caballo. El caballo, la idea de caballo, se ha multiplicado aquí en este mundo y ha producido muchos objetos. Entonces, tu realidad es de participación. Tenemos una participación o una imitación. Estos objetos imitan aquellos. Aquellos son modelos. Y esos modelos que existen allá son los que sirven para que este mundo creado sea a imagen del otro mundo que hay en el otro lugar.
Porque estos objetos que hay aquí son sujetos de predicados contradictorios. Podemos decir que el río Ebro es caudaloso o que no es caudaloso al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que un sujeto sea al mismo tiempo sujeto de predicados contradictorios? Pues Platón dice porque no es la verdadera realidad. Son ejemplos y formas de intentar demostrar que existe ese otro mundo que lo hace continuamente. Pero claro, si ese mundo existe, ya se explica prácticamente todo. Todo. Se explica que exista el ser humano como una dualidad, que esto le encantaba. Y además le venía muy bien porque él se había inspirado en 3 o 4 filósofos o en 3 o 4 pensamientos fundamentales. Se había inspirado en Parménides para definir ese mundo de las ideas, ese mundo quieto, permanente y eterno. Se había inspirado en Heráclito para definir ese mundo que es el mundo de los cambios, de lo que pasa. Nada permanece, todo cambia, pero es que la realidad es cambiante y eso a Heráclito le encantaba. Y se había inspirado también en todas las teorías de Oriente que hablaban de la permanencia y de la transmigración de las almas. Las almas no mueren, las almas están ya en otro mundo, se incorporan para vivir un tiempo y esas almas, según se comporten en este mundo, van porque el comportarse significa que no se dejen arrastrar por el cuerpo y por las tendencias del cuerpo, sino que se dejen llevar por la brillantez de las ideas y del pensamiento. Y si haces eso, serás feliz, serás buena persona y además serás inteligente. Conocerás, porque para Platón, de los primeros momentos, para el Platón de los primeros momentos, el conocer es el que te da el bien, porque no es posible hacer una cosa buena si no la conoces perfectamente. Por lo tanto, la sabiduría y el conocer te daría poder de actuar de una u otra forma. Y para la cuestión ética, para la cuestión de los comportamientos, se inspiró también en Sócrates, que Sócrates lo que hace es intentar definir, utilizando una dialéctica muy interesante, para llegar a la esencia de lo que es cada una de las realidades. ¿Qué es la virtud? ¿En qué consiste la virtud? ¿En qué consiste el bien? Y se inspiró en ello. Bien, el ser humano, por tanto, está compuesto por una parte que sería el alma, que es la que ha permanecido y es la que nosotros tiene que existir, porque nosotros tenemos entidades que son, o conceptos que son permanentes, y esto no los hemos podido recibir de este mundo. Por lo tanto, tenemos una parte que es el alma y otra parte que es el cuerpo. Pero ese alma tiene 3 subdivisiones, 3 partes también. La parte racional, la parte de la fortaleza y la parte de los deseos. Esas 3 partes. Racional, irascible y concupiscible. Irascible de fuerza y la parte de concupiscible, la de los deseos. Bien, cuando aplica estas 3 partes a la sociedad, pues la sociedad también tiene que haber una sociedad que es la sociedad de los intelectuales, de los filósofos, de los que saben, la parte de los guerreros, que son los que defienden, y la parte de los trabajadores, que son los que actúan y que son los que tienen el deseo, con una propiedad o una virtud de cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene que tener una cierta virtud. Bien, después, si aplica estas 3 partes también al Estado, pues hay los gobernantes, que serían los filósofos, los guerreros que defenderían el Estado y los que tienen que trabajar también allá. Bueno,
Esto ya entraría en el mundo, en este mundo, en cómo se organiza este mundo, que para Platón seguramente es lo que más le interesaba. Seguramente era lo que más le interesaba. Bien, os he explicado esto para que no nos confundamos y que sepamos qué es lo que bullía dentro del pensamiento de Platón. Lo más probable es que en un examen os pongan un comentario de texto. En un comentario de texto tenéis que saber perfectamente a cuál de estos conjuntos se refiere el texto y qué relación hay en cada uno de ellos. ¿Qué relación? El de las palabras no he hablado mucho, pero para cada uno de las representaciones que tenemos nosotros en nuestra cabeza, hay una palabra exacta que defina lo que es esa realidad o no lo hay. Pensad vosotros en estos cuatro conjuntos. ¿Vosotros tenéis palabras para expresar lo que tenéis, las vivencias que tenéis en vuestra cabeza? Y para cada una de ellas existe una palabra. No hay palabras que no explican nada y que no dicen nada y que son palabras que se utilizan como instrumentos de poder. Pensar en ello también. Bien, por lo tanto, no os confundáis. Esta es la esencia del pensamiento de Platón. Que Platón lo que quería era organizar el mundo, controlarlo, determinarlo. Él se dedicó a escribir libros de política. Él era una persona que estaba entusiasmada con lo perfecto y él pretendía que todo fuera así de perfecto. Si os ponen un comentario de textos, suele haber dos textos que caen muchas veces. Uno es el del mito de la caverna, que lo conocéis perfectamente, y el mito de la caverna lo utiliza para demostrar el conocimiento. Nosotros el conocimiento verdadero no lo podemos, la fuente del conocimiento verdadero no puede proceder de los sentidos, tiene que proceder de arriba. Pero en realidad el mito de la caverna explica un poco todas las ideas que os he estado diciendo. Y otro es el mito de lo que se llama el anillo de Giges, el anillo de Giges. Ese anillo que es poderoso, y ese anillo es para hablar de lo que es la justicia. Y la idea fundamental es, ¿todo el que tiene poder lo utiliza en beneficio propio o no? Si hubiera dos anillos, ¿no podría ser que uno lo utilizara en beneficio propio y otro no lo utilizara en beneficio propio? Ese es el tema de la justicia y de la decisión de los seres humanos para hacer unas u otras cosas. Evidentemente que a Platón lo explicaré con detalles, pero quería, antes de nada, que tuvierais una idea general y sobre todo de no equivocarse. No os olvidéis de los cuatro conjuntos, que es donde se mueve toda la filosofía platónica, y que sepáis que lo que intentaba era rechazar ese relativismo, ese escepticismo y esa confianza en que el hombre es la medida de todas las cosas. Quería rechazar esto, porque si esto se daba por hecho, que es lo que defendían los sofistas, su pensamiento se derrumbaba. Muchas gracias.